Seguimos con más aquí en La Buena Onda. Y cuando tienes un trabajo, la relación con tu jefe es casi directamente proporcional a la relación que se establece con una suegra. Si hacemos una encuesta, van a sugerir historias y van a surgir historias, anécdotas negativas y positivas muy particulares. Para aprender a tener herramientas sobre cómo relacionarnos con nuestros jefes, tal vez también con las suegras, hemos invitado a Luis Piñate, consultor ejecutivo y estratega en el área empresarial. Bienvenido, Luis. Gracias, un placer estar con ustedes. Luis, vamos a comenzar lo que podría ser un jefe no ideal. ¿Cuáles son esos errores que solemos o puede tener un jefe con sus empleados? Mira, un jefe no ideal tal vez es el que utiliza mucho el multitasking y Mm. el que se va a todos los detalles y no te cuestiona por el trabajo que tú haces, pero por los detalles que están alrededor del trabajo y se va a todos los detallitos para llamar la atención. Tal vez ese es uno mm, que resalta mucho en ese, como jefe malo. Adicionalmente a eso, el que no tiene reglas claras de juego. Mm. Que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra y te va cambiando las reglas de juego todos los días, depende del humor que tenga. Básicamente esos son dos aspectos principales de un jefe que no queremos tener ninguno. Y Ujú. ahora, ¿por qué no nos platicas un poquito qué es un buen jefe? Mira, un buen jefe es alguien que te permite crear, que te deja, que a pesar de que tiene ciertos lineamientos, te da la oportunidad de que seas tú y de que tú crees algo a partir de las instrucciones que él te da. Es alguien que te pone las reglas de juego claras desde el principio. Am, es alguien que te permite comunicación positiva, que no se enfrenta solo a tus aspectos negativos y que está resaltando lo negativo, porque también le da un espacio a todo lo positivo y a crear contigo algo. Mm. Ahora, por ejemplo, muchas veces los jefes están viendo o buscando son resultados, por eso quizás se van a las a las micro detalles o errores. Mm. ¿Qué pasa cuando de repente los resultados no vienen del propio jefe o no hay comunicación adecuada? Mira, cuando no hay comunicación adecuada, tal vez lo más importante es entender primero cuál es el problema Ujú. y enfocarse en el problema más que en la persona. Mm. Muchas veces le dedicamos mucho tiempo a investigar o a decir, porque es que tú no sabes hacer esto, porque es que tú no tienes la capacidad, porque es que tú, y cuando lo llevamos al tema personal, ya nos desviamos un poco porque no debería ser personal, debería ser enfocado a cuál es el problema de trabajo que tenemos. Y luego trabajar con las siglas que se llaman en inglés es why, how and what. Ujú. Why es por qué tengo que resolver este problema. Si no es alguien que es de verdad importante para tu vida, si no es alguien que significa algo, pues, no le dediques tiempo a esto. Ujú. Entonces, si es alguien importante, es tu jefe, es alguien con quien necesitas llevar una relación positiva, eso responde al why, al por qué. Luego el how es cómo lo vas a resolver. En vez de enfocarte en la problemática, plantea una solución. Mm. Entonces, en vez de sentarnos a discutir el problema y volver a ver cuál es tu visión del problema y cuál es el mío, mira, yo sugiero que lo resolvamos de esta manera. Ujú. Y se responde al how. Y luego el what, que es lo que quieres alcanzar. Cuando atacamos un problema desde el qué, sabiendo qué es lo que queremos alcanzar, entonces la estrategia es mucho más fácil. Am, y por último, utilizar lo que les decía antes, comunicación positiva. Es decir, am, no tratar de llevarte a la mínima expresión tuya, porque algunos jefes piensan que si te llevo a la mínima expresión, te voy a obligar a madurar y a ser mejor y a no repetir ese error. Y tal vez lo que no entienden es que gran parte de los seres humanos, en 70% de nosotros, no aprende de esa manera. Aprende reforzando comunicación positiva. Es decir, si yo te digo, haces todo esto muy bien y te faltarían estas dos pequeñas cosas para completar tu carrera como ejecutivo. Es mucho mejor a destruirte, Mm. llevarte a la menor expresión tuya y luego de ahí esperar que tú te motives para construir algo mejor. Oye, Mm. y platícanos, ¿cómo surge el tema de la suegra? ¿Cómo utilizas este ejemplo un poco para enseñar como el paralelo? La suegra. La pregunta es cómo trabajaríamos con una suegra. No, 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 porque estabas porque diciendo al usaron principio, la sí, sí, sí. similitud, Ajá. Ajá. la metáfora O de la cómo se puede comunicación utilizar con la este tipo suegra. de estrategias con las familias. ¿Es únicamente en el trabajo que sirve estas estrategias o entre familias también? No, mira, esta estrategia funciona en cualquier situación que tengas, ¿no? De enfocarnos en el problema, luego el why, how and what, y luego la comunicación, eso, si lo aplicamos a cualquier problema que tengamos, pues eso va a funcionar perfectamente. Ahora, trabajar con una suegra,
Es una cosa... Hablemos de eso, trabajar con familia, porque a veces nos toca en empresas donde tú eres el presidente, tienes a tu hermano o a tu cuñado y empiezas a ver que a tu alrededor son puros familiares y después esos problemas probablemente de la empresa se van para el hogar. ¿Cómo haces para lidiar con esta estructura de trabajo cuando tienes tantos familiares metidos en tu empresa? Bueno, probablemente te la llevas a tu hogar, no, seguramente te la llevas a tu hogar, porque esa idea de cortamos aquí lo que es tema de trabajo y a partir de ahora somos hermanos o somos padre y madre o hijos o somos pareja, la verdad no funciona. Somos, estamos cargados de emociones, somos seres totalmente emocionales y toda esa cosa que sentimos y toda esa frustración o felicidad o molestia es imposible cortarla y no llevársela a la casa. Entonces, siempre es complicado trabajar con familias. A pesar de que hay familias muy exitosas que han logrado trabajar juntas, la verdad es que de alguna manera eso impacta el hecho familiar y la cultura familiar. ¿Pero qué afecta más, a la familia o al trabajo en sí? Mira, depende, ¿no? Yo creo que no hay una regla, ¿no? En los casos que yo he manejado, de verdad ha afectado el ambiente familiar. Es como que después que estoy toda la semana trabajando contigo y todavía quieres que nos juntemos el fin de semana para hacer algo, como que No te quiero ver. como que ya estoy un poquito cansado, ¿no? Entonces sí afecta el tema familiar, a pesar de que podemos reconocer que las capacidades de la familia tal vez te pueden ayudar en el trabajo, ¿no? Wow. Ahora, ¿qué tal para las personas que tienen un jefe que es complicado? O sea, alguien que tiene un mal carácter o tal vez nada más no es un buen jefe. ¿Qué consejo práctico le podemos decir a la persona que es el empleado de cómo manejar estos jefes difíciles? Mira, una cosa que siempre es recurrente es tu objetivo debe ser siempre servir bien a tu jefe. Es un tema de la razón por la que estás contratado, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que tú debes hacer dentro de tu capacidad lo que puedas para hacer que esta persona se vea bien, haga un buen trabajo y que eso funciona aguas abajo, es decir, las personas que te reportan a ti deberían de alguna manera ayudarte y permitirte verte bien en tu trabajo, eso elimina gran parte de los problemas, porque hay personas que se sienten como que, bueno, me están robando mi idea, esta fue la idea y ahora mi jefe la presenta como él. Eso no debería existir. Mm. Siempre y cuando tú entiendes que tu objetivo es participar en el logro de él como jefe y de él como digamos, organizador de un departamento. Ahora, eso no tiene nada que ver cuando él de repente tiene abuso verbal contra ti o él de repente tiene am, o sea, lo que hablamos al principio, no te pone las reglas claras y no te deja, no tiene la flexibilidad para que tú también puedas crecer y te mantiene ¿cómo se dice? Una cajita. En Sí, sí. una cajita donde no te puedes mover. Al final del día, lo que más importa en esto es que tú estés trabajando en algo que te apasiona y que te hace feliz y que te energiza. Y si tú sientes que estás en eso y, y estás apoyando a tu jefe, creo que los problemas son mínimos. Y en una empresa, ¿tú qué crees? ¿Que al empleado lo mueve más el reconocimiento o la parte económica? Yo creo que es una mezcla de las dos. Hay una etapa de tu vida donde lo que más te importa es la remuneración económica. Y llegas a un punto de tu carrera donde ya lo económico no vale tanto, pero a partir de ahí necesitas reconocimiento Y y disfrute de lo que disfrute y hace. admiración y proyección. Mm. Yo tuve una situación una vez con un empleado que tuve, que traté de comunicarme, hacer las cosas bien, les explicaba como tú dices, explicando lo positivo, o sea, traté todo lo posible y era el mismo error, y ya era un punto en el cual era como casi al propósito. O sea, no sé si hay personas que a veces se autosabotean y literal me puso en una posición donde tuve que dejarlos ir porque no querían. ¿Cómo uno sabe como jefe que ya es hora de dejar ir a un empleado? Tiene que ver con las reglas claras. Si tú desde el principio estableces, estas son las condiciones en las que nosotros vamos a trabajar, estas son las cosas que son permitidas o los errores que son permitidos, y si ya te llamé la atención una vez Ujú. y te la llamé dos veces y no cambiaron, pues simplemente no podemos trabajar juntos. Y viceversa, cuando tú sientes que tu jefe no está en la capacidad de gerenciar. También es tu momento de irte, pues.
exacto. Pero te vas tú porque obviamente el jefe no se va a ir. Claro, claro. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué nos puedes decir que debemos hacer para alcanzar un ascenso laboral? Es decir, yo soy el empleado y yo quiero seguir creciendo. ¿Cómo le demuestro a mi jefe que yo estoy en capacidad de dar muchísimo más de las responsabilidades que me han dado hasta ahora o de querer seguir como creciendo dentro de la misma empresa? Esa es una pregunta buenísima porque muchas personas piensan que su cargo está suscrito solamente a lo que dice su descripción. Y mi descripción de cargo dice que yo hago estas 10 actividades y eso es lo que yo hago, no me pagan por más nada. Y la verdad es que tú creas tu propio cargo. Si yo tengo clarísimo cuáles son mis objetivos y lo que se espera de mí, y por encima de eso yo entrego el doble, y yo le añado valor a la compañía a través de hacer otras cosas que no eran mi responsabilidad. Entonces tienes ahí una condición para tú decir, bueno, ¿sabes qué? Tú esperabas de mí que yo vendiera $5 millones y vendí 15. ¿Cómo se traduce esto en un aumento salarial para mí? ¿Cómo se traduce esto en mejores condiciones? En la medida en la que tú añades valor y creas algo diferente a lo que se está esperando de ti, en esa medida puedes solicitar también que se te retribuya. Tú sabes que yo una vez estaba escuchando un podcast de mujeres empresarias exitosas y era muy curiosa porque decían que una de las fallas más graves que habían tenido las mujeres es que justamente estaban esperando que el jefe viera lo que ellas habían hecho y nunca se atrevían a pedir. Porque incluso como nos han criado en el colegio, tú ves que la maestra pregunta una pregunta y los varones siempre son como más, o sea, ellos como que no respetan tanto las normas y gritan más duros que las niñas. Las niñas somos un poco más respetuosas de las normas. Entonces siempre el varón terminaba respondiendo y le hacían caso y sí, una estrella para ti, Jaimito, ¿verdad? Entonces Jaimito se llevaba el logro de la niña que esperó sí, respetando las normas y no le dieron el reconocimiento que ella sí se sabía la respuesta. Eso mismo pasa a veces en el área laboral, donde los hombres van sin tener necesariamente los logros y si le piden los aumentos a los jefes, les piden los ascensos y el jefe ve que hay como esa pasión de la persona, del hombre, y le dicen, ¿sabes qué? Sí, chico. Mientras la mujer a veces se quedaba como esperando y decían que el error de la mujer es a veces no pedir. Totalmente. Es más, yo escribí un libro hace un par de años que se llama La jungla corporativa, que es toda mi experiencia trabajando en corporaciones muy grandes, que fue gran parte de mi vida profesional. Y uno de los capítulos se refiere a que nadie gana lo que merece, todos ganan lo que negocian. Entonces Ujú. es tú sentarte a negociar lo que es tu sueldo y no esperar a que alguien diga, mira, pues te mereces esto, hiciste buen trabajo con esto. No funciona de esa manera. A veces toma años de trabajo para darte cuenta y ver pasar gente, como dices tú, pasa esta persona que no merecía absolutamente nada, ¿Y pero que cómo se lo sentó y logró? lo negoció y tenía la actitud y dice, bueno, pero yo que estoy aquí, que tengo varios años haciéndolo y haciendo lo mejor que él, no me lo han dado. Ahí te das cuenta de que no es lo que tú te mereces, sino lo que tú negocias. Exactamente. Lo que Excelente, tiene es pues la valentía de pedir. Así así es. es, así es. Entonces ya saben, en sus casas pidan y si tienen jefes complicados, pues bueno, hay que tener paciencia, poner límites, todo eso. Así que muchas gracias por acompañarnos el Un día de hoy. placer para mí, un placer. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, Luis Piñate. Y con esto nos vamos a una pausa y al regreso más aquí en La Buena Onda.